Cuenta María del Roble Cantú, hija, esposa, madre y abuela de obreros de fundidora. Ser hija de obrero de fundidora era algo así como saber que tenías un seguro por venir. Éramos como parte de una gran familia. Y más porque vivíamos en una colonia de trabajadores de la maestranza. Y allí, los muchachos y las muchachas nos hacíamos primero novios y luego nos casábamos. Teníamos cooperativa, carnicería, la escuela, lo principal que era la escuela de los niños, el kinder, todas las comodidades que se pueda tener una criatura. ¿Qué les daban en la escuela? Pues les daban, aparte de los libros, les daban todo lo que se necesitaba. Nosotros las esposas no aportábamos nada absolutamente para la educación de los niños. En la maternidad, el seguro, la cooperativa se nos a manos llenas, la carnicería también. Lo que sí teníamos las esposas de fundidora era que a veces ellos se quedaban más de la cuenta. Como mi esposo que trabajaba de 7 a 7, había poca comunicación entre los dos y eso nos afectaba como matrimonio. Tiempo después cambió de departamento, salía temprano, a veces salía a las 3, a veces salía a las 4 y éramos una familia completamente pues bien avenida. Mucho tiempo después nos sacamos, gracias a Dios, fundidora, nos sacamos una casa y con muchos sacrificios salimos adelante. Y eso era el sindicato de nosotros. Éramos la voz del trabajador. Era la respuesta del trabajador a las broncas de la empresa, a los ataques de la empresa hacia nosotros. No nosotros atacamos a la empresa. ¿Por qué? Pues la empresa me está dando de comer. Teníamos bien conscientes eso. Un trabajo muy bonito para nosotros. De ahí comíamos, tuvimos nuestra casita, todo muy bien, todo. Pero se venían las broncas, pues nosotros, ¿cómo vamos a perjudicar a la empresa? La empresa es la que nos está dando de comer, la de ahí. Entonces todo eso nos lo achacaron y quedó. Y todavía yo oigo gente que después de 30 años, ustedes, el sindicato ahí, los radicales, los espartacos, no sé cómo los nombraron, resto de nuestros pamanos y espartacos, los radicales y los guerrilleros, tenemos un resto de nombres. Pero pues, era cuestión de defensa de uno, no era cuestión de que nomás por nuestro gusto fuéramos a pelearnos con la empresa. Vamos a conocer los contrastes, la luz y la sombra de Fundidora Monterrey, que esta empresa no se reabrirá y que tampoco será vendida a alguna corporación extranjera. Aquí posiblemente se haga un parque y quede la instalación. ¿Cómo es posible, licenciado, pues, que en un lugar así también se pueda trabajar productivamente? Es un departamento que hasta en las más mínimas de las fundiciones existe por ahí montones de tierra, porque es la que se va a utilizar para hacer los moldes, hacer los corazones, que es donde se va a vaciar el fierro. En este caso, en fundidora, estamos hablando de toneladas de material, pero no había el desorden que yo veo por ahí, no lo había, porque todo el material que se fabricaba, que se procesaba, salía ya sea para instalarse dentro de fundidora o a su venta, porque en aquel entonces pues casi todos los edificios, puentes que se construyeron, pues salían de ahí de fundidora. La muestra está del edificio Acero. Bueno, el proceso de fundición pues siempre es uno de los procesos más sucios, ¿verdad? En el aspecto productivo vale la pena mencionar que este departamento de fundición en los últimos meses logró superar grandes dificultades y mejorar en forma muy sustancial su productividad. Insisto, llegó a rebasar incluso sus metas de productividad que se había marcado esta área en lo particular. Iba a ser el 1.000.000 de toneladas, no 1.500.000 que se dice por ahí, no. La meta era 1.000.000, hacerlas.
y a ver en qué día, en qué vaciada, en qué colada del horno se iba a producir ese 1 millón de toneladas. Y la empresa hizo un concursito ahí, la raza empezó a mandar pues, las cifras hacia la empresa con los datos de que los que creían que iba a ser el día que iba a ser se iba a cumplir la meta del 1 millón de toneladas. Incluso hasta un premio en efectivo se le dio al compañero que ganó. Con la sección 67 para que a partir de este lunes de esta semana pasaran en grupos de 10 a los diferentes áreas donde están sus bloques a recoger sus pertenencias personales. Yo pienso que no había ninguna razón para llevárselos fuera de aquí. ¿No han tenido problemas de saqueo? No, afortunadamente. El saqueo que existió por parte de los grandes jefes y administradores de la empresa, no fueron los trabajadores. Los trabajadores no pueden sacar en su lonchera más que un tornillo si acaso. O sea. Aún quedan signos que permiten apreciar el ambiente laboral que prevalecía en Fundidora Monterrey. En diversos lugares se aprecian letreros que llaman a votar por uno u otro grupo, o bien denuncian a dirigentes tachados de demagogos. Se debe a que había un poco más de libertad de expresión donde participaban grupos sindicales, algunos patronales, algunos con alguna ideología, pues por decirlo así, comunista o liberales. O sea, esas pintas, esas leyendas, era la propaganda que hacía cada grupo, cada organismo grupal para ganar alguna elección, algún puesto dentro del sindicalismo, de la sección 67. O sea, eso se ganó a pulso. Esa libertad se ganó, esa libertad de expresión y práctica se ganó, como dijo otro compañero, a base de tumbar a los dirigentes corruptos que tenían mínimamente 20 años supuestamente dirigiendo la sección 67. De acuerdo con los informes de algunos directivos, había trabajadores de los departamentos de servicio que cuando se les pedía algún trabajo adicional que no estaba en la rutina, cobraban tiempo extra, aun cuando se hiciera dentro de las horas normales de trabajo. Que no se podía resolver si no se hacía en ese momento, ¿verdad? O sea, si no se hacía ahí, el horno no se prendía, pues no había producción de acero ese turno. Y entonces, pues era responsabilidad nuestra como reconstructores del horno, como reparadores del horno, que nosotros le decíamos reparación en caliente. Que todo lo que se manejaba de las salidas temprano o los pagos extras eran por necesidades de la empresa. Cuando había una falla en el horno alto, por ejemplo, estando procesando el hierro y tenían que entrar los trabajadores, así encendido el horno alto o los hornos de salación, y en base a eso, corriéndose el riesgo en el horno alto, por ejemplo, de intoxicarse con gases, que varios compañeros murieron en esos trabajos, haciendo esos trabajos. Entonces entraba uno a las 6 de la mañana, 10 trabajadores, a descargar las toneladas de mineral que era piedra, pura piedra pesada, ¿verdad? Y la terminabas jalando duro, ¿verdad? La terminabas a las 10 de la mañana, ¿verdad? De descargar la góndola, ¿verdad? Pero salías destrozado. Sí, ya terminando de descargar la góndola, ¿verdad? La empresa ya podía disponer de la góndola para moverla y tú ya podías salir, habías terminado la tarea de descargar una góndola de ferrocarril. Pero no salías a decir tú, me voy a ir a un día de campo porque ya salí del trabajo, no, te ibas a la casa a dormir porque salías completamente agotado. Señor, se habla mucho de que los trabajadores de fundidora, que muchos cobraban sin trabajar o que trabajaban más media hora y se iban. Sin embargo, produjeron 950,000 toneladas en el año. Sí, realmente había compañeros que no justificaban lo que cobraban. No, claro, ¿quién te va a pagar por no hacer nada? Es falso totalmente. Eso es de gente malintencionada que siempre trataba de atacar al sindicato, sobre todo, ¿no? Había compañeros que por motivos de contrato
O sea, te marcaban un trabajo determinado, salías, pero a mitad de turno, 5 o 6 horas dentro de la planta, no a la media hora como tú me preguntas. De 60 trabajadores entraban los 15 trabajadores al horno. Como te digo, a temperaturas de arriba de 100, 150 grados, ¿verdad? Aparte de tu equipo de seguridad, tus guantes, tus lentes, tu casco y tu ropa, tu yompa y todo, ¿verdad? Tus botas de seguridad, te daban un zapatón de madera, ¿verdad? De aproximadamente 4 pulgadas de suela, ¿verdad? Que se amarraban a la bota, y cuando entrabas tú al horno a romper la grasa, con las altas temperaturas empezaba a prenderse ese tacón de madera. Lo máximo que duraba uno trabajando adentro de esos hornos, rompiendo la grasa, eran 15 minutos. ¿Ya? Una brigada de 15 trabajadores, 15 minutos. Salías y entraban otros 15. Cuando tú salías muerto. Por eso no era sorprendente, ¿verdad?, que tú vieras el tiradero de trabajadores, ¿verdad?, en el suelo, ¿verdad?, recuperándose de esa jornada de trabajo de 15 minutos. Sí sabía que era duro porque él trabajaba en un departamento en donde estaba al aire. En tiempo de frío, ahora les dicen naves. Él trabajaba en una, digamos, en tiempo de frío no había protección de paredes ni nada. En tiempo de calor mucho menos, era muy caliente. Entonces los trabajos de ellos eran muy rudos. A ver, algunas de las gavetas eran de los trabajadores, son como los lockers que se usan en las empresas. Básicamente aquí podemos observar que la mayoría o la totalidad es propiedad de la empresa. Tenemos desde tubos, guantes, mangueras, dados y algunos libros, ¿verdad?, o revistas como esas que sí serían objetos personales, pero la inmensa mayoría son objetos de la empresa. Esto nos dice que se los llevaran después a sus casas o a venderlos por allá, ¿no? Bueno, yo pienso que no. Por lo menos la idea de la empresa de darles esta herramienta era para uso exclusivo de su trabajo. Bueno, ahí los cajones para herramienta, precisamente así se llaman, cajones para herramienta, que se tenían que fabricar por el hecho simple de que en un locker en la que nada más cabe tu ropa personal y un par de zapatos, naturalmente que no iba a caber la herramienta y ropa de trabajo, llámese sopletes, barras, llaves, palas, en fin, un sinnúmero de herramientas que precisamente la gente ahí, o la raza, como podemos hablar más coloquialmente, pues lo tenían que fabricar para efecto de proteger aquella herramienta que en su momento la teníamos a nuestro cargo. Entonces, si se perdía, pues simple y sencillamente nos la rebajaban, ¿verdad? Pero estas eran las matehualas, aquí lo podemos observar claramente. ¿Qué se hacía dentro de las matehualas? Es lo que vamos a preguntar a los funcionarios de esta empresa. ¿Qué se hacía por aquí en las matehualas? ¿Qué es lo que hacían los trabajadores? ¿Cuál era el servicio que les daban? ¿Descansar? ¿Volarse un turno para venir a dormir un rato? ¿Qué más se podía hacer aquí? Pues principalmente yo creo que en el momento en que se encontraba oportunidad servían para tomar algún descanso. Así lo demuestra. Eran habitaciones que no estaban permitidas por la empresa, pero los trabajadores las iban construyendo poco a poco, y aquí podemos observar un televisor, una mesa, una litera para dormir, incluso unas pesas aquí para hacer algo de ejercicio. Vamos a entrar a otra de las matehualas que está en esta área de maquinaria, en el departamento de maquinaria. Es una de las 247 matehualas que se encontraron en Fundidora Monterrey en el último censo. Descansar, pasársela bien, evitar ir al trabajo. En 20 años que yo estuve ahí, del 86 desde el 86 anterior hasta al 66 que entré, nunca vi yo esa palabra ahí, ¿no? La raza tenía sus cajones de ropa, de herramienta, pero se juntaba, por ejemplo, 5 o 6 cajones, 5 o 6 compañeros con su cajón,
y hacían una especie, lo forraban alrededor, o sea, para el aire y todo eso, se hacía una especie de cuarto y con los cajones adentro. Pero eso servían para más que nada para descansar, porque había turnos continuos. En este pequeño escritorio que tenía este trabajador en la Matehuala, en su Matehuala, está la Ley Federal del Trabajo, Reforma Procesal de 1980, el Contrato Colectivo de Trabajo 1983-1985 de Fundidora Monterrey y la Ley del Impuesto sobre la Renta, Leyes y Códigos de México. Y en este libro de la Ley Federal del Trabajo, Reforma Procesal de 1980, encontramos precisamente en la página 239 un documento que pertenece a José de Felipe Espinosa Almaguer, seguramente uno de los propietarios de esta Matehuala. Él era soldador de maquinaria y menciona aquí al final un saldo, una cantidad de 23,302 pesos. Era lo que en 1983 este trabajador ganaba ya libre de impuestos y de todo tipo de deducciones, incluida la cuota sindical. Yo salía a las 10 de la noche y si no llegaba mi relevo tenía que quedarme a dobletear. Y si no llegaba algo en la mañana tenía que quedarme otro turno, hasta 2, 3 turnos seguidos. Y todo eso iba acumulando, pues claro, una cantidad más en la boleta de raya. Y decía, oye, pues ganan mucho dinero en la fundidora. Pues gano porque trabajo hasta las 24 horas a veces. La pionera en la gran ciudad industrial de Monterrey. Culpa de los trabajadores, culpa del sindicato, culpa también de algunos empresarios. Pero realmente fue una experiencia muy interesante. Y también quisiera comentar algo. No es cierto que los trabajadores de fundidora no trabajaron. Creo que es una cosa que quisieron hacer aquellos que querían el cierre de fundidora. El cierre de fundidora para mí fue un acuerdo más que todo de la gente de dinero. El problema principal era la deuda de fundidora en dólares. Será un recuerdo, es ya un recuerdo. Para otros ha sido y seguirá siendo un ejemplo de lo que debe y no debe de hacerse. Para muchos de nosotros ese fue el problema en el cierre de fundidora. Lo agarraron como un experimento también para dar ejemplo a otros trabajadores que supuestamente son revoltosos, comunistas, y pues quedamos en la calle, pero debido a la mala administración del gobierno, no por culpa de los trabajadores. ¿Qué era la huelga? Pues le decía yo, ¿cómo van en la huelga? ¿Tienen miras de ganarla? ¿Tienen miras de perderla? Cuando se decía de una huelga, nosotros las madres de familia, en particular yo, tenía que estar preparada para solventar los gastos de la huelga, que muchas personas hacíamos, ¿verdad? Pues que el esposo le decía, viene huelga, pues hay que ahorrar todo lo que se pueda, porque durante ese tiempo no sabemos. ¿Y qué hacíamos? Pues recortarnos un poco el gasto para poder solventar el tiempo, que estaban en su derecho. ¿De qué? De pelear algo que les correspondía, ¿verdad? En lo particular, pues nosotros las esposas de él teníamos lo mejor, y si ellos peleaban, si iban a huelga, era por mejorar la situación de nosotros, no porque ellos quisieran y porque fueran revoltosos. Nadie quiere ser eso, quieren lo mejor para sus hijos. Y ellos hacían eso, primero se platicaban, se hacían las juntas, si no llegaban a un acuerdo,